¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Javier Arturo Curiel Caro. Estoy al frente de la misión Jesús el Buen Pastor de la Alianza Bíblica y Misionera en la población de La Huerta de San Javier, municipio de Ameca, Jalisco. El tema de hoy será la oración desde el punto de vista de la Biblia, claro. Pero primero haré una oración. Padre bendito, en este momento, Señor, venimos ante ti para que, Señor, tú dirijas este mensaje. Padre, te pido que me perdones y te pido que bendigas a todas las personas que van a escuchar este video, que lo van a ver. Padre, bendíceles, ayúdanos, Señor, a aplicarnos tu bendita palabra en nuestras vidas. Ayúdanos para que este mensaje, Señor, nos edifique. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Antes de empezar, le comento que mi esposa Blanca Estela y yo somos sobrevivientes del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Ya formamos parte de las estadísticas, afortunadamente solo de contagios, no de decesos, ¿verdad? Nos sentimos mal y al sentirnos mal fuimos a que nos hicieran las pruebas, la PCR, no pruebas rápidas, sino la PCR, la cual salió positivo para ambos. Prácticamente ya salimos del problema, pues hoy estamos en el día 20 de haber sentido los primeros síntomas. La oración es una estrategia tan maravillosa que cuando un hijo de Dios ora conforme a los lineamientos divinos, tiembla el mismo reino de las tinieblas, Dios obra, son suplidas las necesidades, las enfermedades salen como salió el COVID-19 de mí y de mi esposa. Pues muchos cristianos estuvieron orando por nosotros. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias a Dios por sanarnos. A pesar de que yo tengo 60 años y mi esposa 59, ni hospitalización ocupamos. ¡Qué bendición! La palabra orar viene del latín orare, que significa suplir, invocar el nombre de Dios. Las personas que oran es porque Dios ha tocado su corazón. La primera oración, la primera súplica que todos deberían hacer para entrar en comunión con Dios y estar preparados, uno nunca sabe en qué momento le sorprende la muerte. La primera oración es aquella en la que se le pide a Dios perdón, se reconoce pecador y uno le confiesa sus pecados a Dios, no a un hombre, pidiendo que estos sean lavados con la sangre de Cristo y recibiéndolo a Él como el Señor y Salvador de uno mismo. De allí en adelante, tal persona ya tendrá acceso ante el trono de la gracia divina sin más mediador que Cristo, como dice 1 Timoteo 2:5, y sus oraciones, si es que son de acuerdo a la voluntad de Dios y sus lineamientos, serán contestadas. Un ejemplo bíblico de un hombre de oración lo tenemos en Daniel, que por la envidia de los magistrados y sátrapas del reino fue echado al foso de los leones, solo por un delito: orar 3 veces al día a su Dios. Daniel era lo contrario a Saúl en el Antiguo Testamento o a Judas en el Nuevo Testamento, que no oraban y que acabaron muy mal. Daniel durmió pues en compañía de los leones, pero no le hicieron ningún daño, no le hicieron ningún rasguño. Oiga lo que dice Daniel 6, versos 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él,
porque había confiado en su Dios. Finaliza este texto diciendo que Daniel había confiado en su Dios. Dios cuida a los que oran y confían en Él. Cristo nos dice que siempre debemos orar. Mateo 7:7 menciona: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús. Dios dice que clamemos a Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tan importante orar que hasta Jesús lo hacía, como cuando oró toda la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles. Lo podemos ver en Lucas 6, versos 12 y 13. O la vez que le pidió al Padre que si se podía evitar a su cruenta cruz, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, se hizo la voluntad del Padre. Veamos en la Biblia dos hombres que oraron de manera muy diferente. En Lucas 18, versos 9 al 14, lo podemos ver. Lucas 18, versos 9 al 14. La palabra de Dios dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El requisito principal que vemos que Dios demanda en este texto es orar con humildad, cosa que se le nota muy bien al publicano en su oración. Y eso que los publicanos los tenían como a los hombres más pecadores. En cambio, el fariseo era soberbio y confiaba en sus obras para justificarse. No confiaba en la misericordia de Dios. Señor, gracias porque no soy pecador como los demás, decía. Recordemos que Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no se lo han ganado ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Además de pedir conforme a la voluntad de Dios y el ser humildes, hay otros requisitos para que Dios conteste nuestras oraciones. En Marcos 11, 24 y 25, la palabra de Dios dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Los dos requisitos aquí que vemos es pedir con fe, porque dice creed, y también el perdonar. Dos requisitos más para ser escuchados por el Altísimo son permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros, es decir, estar en íntima comunión con Él y que su palabra controle nuestra conducta. Lo puede usted ver en Juan 15:5. ¿Cuánta fe se necesita para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia y no solamente hasta el techo? El Padre Celestial dice en Mateo 7:20 que solo se necesita la cantidad equivalente a un grano de mostaza. A quienes Dios no les contesta sus oraciones es porque ni esa cantidad de fe tienen,
o porque no son sus oraciones de acuerdo a los lineamientos divinos o la voluntad de Dios. Mucha gente confunde el orar con otras acciones. Por ejemplo, con recitar, repetir y repetir oraciones que otros inventaron hace tiempo, sea a Dios o a otro ser creado. Orar es decirle a Dios, no a algún otro ser creado, con mis propias palabras, decirle desde el fondo del corazón lo mucho que lo amo, lo mucho que le agradezco, decirle los pecados que he cometido, pidiéndole perdón, y también es decirle que vea por otras personas, es pedir por otras personas. Orar es solo al Padre Celestial y en el nombre de Jesucristo. Repito, orar es al Padre Celestial y en el nombre de Jesucristo. Jesús dice en Juan 14, versos 13 y 14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidan al Padre, dice, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si así se hace, el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Pero si alguien no le pide al Padre, le pide a un ser creado, no va a ser el Padre glorificado en el Hijo, sino Satanás es el que será glorificado. Jesús jamás dijo, órenle a mi madre, órenle a mis discípulos, a San Pedro, a San Pablo, a San Judas. Nunca dijo eso. Nunca dijo, órenle a otros mártires, etcétera, etcétera. En ninguna versión bíblica, escuche bien, en ninguna versión bíblica de ninguna denominación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontrará usted alguna evidencia, algún indicio de que se le deba orar a otro ser diferente de Dios. Se le ora única y exclusivamente al Creador, nunca a la criatura. Luego usted vea con calma en Romanos 1, del verso 21 en adelante, las consecuencias funestas de andar dando culto a las criaturas en lugar de al Creador. Hay una parte en el Nuevo Testamento, concretamente es en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 7, que un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban, en vez de orar al Padre en el nombre del Hijo, ora directamente a Cristo, al Hijo. Y dice, entre otras cosas, cuando lo están matando a pedradas por su fe en Cristo, dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y bueno, ¿por qué no ora al Padre? ¿Por qué está orando directamente a Cristo? Porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Biblia dice que Él en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él es el creador. Entonces, no es incorrecto orar a Cristo también. Entonces solamente debemos orar al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Y el Padre no se va a enojar por eso. Veamos qué dice Jesús sobre la forma de orar en Mateo 6, 7, que hemos visto más de una vez en otros videos. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y 2 Timoteo 2, 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces vemos que Dios no aprueba las vanas repeticiones, la vana palabrería cuando se ora. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, esté siempre en comunión con Dios, lea la Biblia y ore. Cuando usted lea la Biblia, Dios le va a estar hablando a usted. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Pero si usted no tiene a Cristo y no sabe a dónde irá después de esta vida, por primera vez le invito que ore a Dios. No que recite. No. Ore a Dios con sus propias palabras, principalmente le puede pedir perdón. Puede invitar a Jesús a morar en su corazón y decirle que lo recibe como su Señor y Salvador. Muchas gracias
y hasta la próxima en que estaremos llevándole nuevamente la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.